buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sesión de Ciudad de México. Les solicitamos, como siempre, que por favor sean tan amables de cerrar sus videos y micrófonos para que no se genere interferencia con la presentación. De igual manera, les pedimos que los comentarios, preguntas o dudas que tengan las realicen hasta el final a través del chat, mismo que estará inhabilitado durante la presentación para que no distraiga la vista de los participantes. Damos la bienvenida al señor Raúl García Moreno para iniciar la presentación. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. A nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, les damos la bienvenida a esta sesión extra adicional que estamos haciendo en la Ciudad de México. Hubo gente que nos reclamó de haber mutilado la ciudad. Por ejemplo, no tocamos nada del Museo de Antropología, que es uno de los grandes museos arqueológicos del mundo. Es una maravilla que tenemos donde se concentran todas nuestras, lo mejor de nuestras culturas. Entonces, decidimos hacer esta sesión adicional y la complementaremos la semana entrante, el jueves, con una sesión relacionada, sí, es una sesión de México, como una síntesis de lo que es todo lo que México puede ofrecer como turismo, pero vamos a concentrarnos en los lugares no demasiado turísticos, sino en esos sitios, en esos rincones muy especiales, más desconocidos, pero que igualmente son centros de turismo importantísimos que debemos de tener presentes simplemente para no olvidar que tenemos un país extraordinario donde que promover. Es decir, nosotros podemos realizar muchísimas ventas de este país que normalmente lo hemos no ignorado, pero sí es hecho ligeramente a un lado, cuando realmente es uno de los destinos más dramáticos, más fascinantes del mundo. No sé si ya lo dije en una de nuestras primeras sesiones, pero lo voy a repetir. En una ocasión, en la miembros de la embajada de la Academia Francesa estaban haciendo una apuesta de los países más bellos del mundo y decidieron darse X tiempo para pensarlo, para decidirlo, y meses después de aquella apuesta que hicieron varios grandes personajes, varios escritores, intelectuales de altísimo rango, recibieron una carta de Jean Girardot, el dramaturgo de la primera mitad de del siglo pasado. Jean Girardot les envió diciendo: he descubierto cuál es el país más bello del mundo, México. Él quedó asombrado, maravillado con la riqueza, la variedad, el colorido inagotable de México. Y bueno, estamos haciendo esta síntesis. Hoy terminamos con lo que no vimos de la Ciudad de México, y debo advertir, todavía hay muchos sitios en la Ciudad de México, igual que hay muchos sitios en todos los destinos que tocamos. Ningún estado lo vimos a fondo con el último detalle. Es imposible. Hay muchísimo que ver, no nada más en México, sino en todos los destinos del mundo. Casi podríamos decir que no hay pueblo, no hay aldea que no tenga algo interesante que ofrecer, sobre todo a los espíritus curiosos e inquietos, a esas almas ávidas de conocimiento y de ser impactadas con lo nuevo, con lo diferente. Y bueno, regresando a México, hay mucho que es diferente a todo lo que son
lo que usualmente se ofrece como en el mundo, hay mucha oferta turística y no siempre es diferente, ¿no? Muchas veces es repetitivo, sobre todo en los nuevos atractivos turísticos que a veces se concentran en los, en los centros comerciales o en parques de diversión que son típicos y son casi todos iguales. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con lo que no, lo que no vimos la semana pasada y vamos al Museo de Antropología. Perdón. Sí, bueno, aquí estamos. Nada más les quería comentar. Este escudo es maya y se encuentra en el Museo de Antropología. Y aquí estamos ya en el Museo de Antropología, en el patio central, ese atrio enorme donde se distribuyen las diferentes zonas del museo. Por ejemplo, hacia mí, hacia atrás, se encuentra la zona mexica. Aquí a la derecha está el área maya, etcétera. Y este es la gran sombrilla que cubre el centro del patio y a veces cae agua formando una fuente. Me ha tocado ver a familias que llegan con sus hijos y los niños empiezan a corretear mojándose y nada más se oyen los gritos de los papás. Bueno, aquí estamos en un plano general. En la parte de abajo es toda la zona arqueológica y en la parte de arriba es las salas de etnografía. Es decir, todo lo de aquí arriba son las salas del estudio de los pueblos, de las diferentes etnias. Y abajo todo lo arqueológico. Y aquí hay auditorios y salones para exposiciones especiales o para presentaciones. Aquí tenemos este mural que son la variedad antropológica, la variedad de las diferentes etnias. Es una alusión a un Zompantli, pero es un Zompantli donde predomina la vida. Si hay cráneos, para darle cierto sentido del humor, pero aquí están, por ejemplo, diferentes razas, diferentes etnias, y ya llegamos al museo propiamente dicho, y estamos en la sala Olmeca. ¿Qué les puedo decir? Este acróbata se encuentra de hecho es una figura olmeca, pero se encontró en los yacimientos de Tlatilco. Se ve que Tlatilco, que actualmente tenemos un museo de Tlatilco en Naucalpan, y esto convertiría a Naucalpan quizá en la ciudad más antigua.
Perdón, hay una interferencia. Bueno, estábamos diciendo, este acróbata es de origen olmeca y es una de las piezas emblemáticas de esta cultura extraordinaria, es nuestra cultura madre. Aquí tenemos el Mictlantecutli. Mictlantecutli, el dios, el verdadero dios de la muerte o de los muertos, el dios del inframundo, es precisamente Mictlantecutli. Mictlán es la tierra de los muertos y este es el dios de los muertos, el dios que recibe a las almas y las manda al Mictlán, que tiene 9 zonas, así como los infiernos de Dante. El Mictlantecutli está dividido en diferentes zonas. Ese inframundo es un mundo lleno de sabandijas, arañas, alacranes, animales rastreros, escolopendras, ciempieces, en fin, todo tipo de bichos que contribuyen a hacerlo más tenebroso, y por ahí tienen que pasar las almas, y por ahí tuvo que pasar Quetzalcóatl cuando iba a recoger huesos de los muertos, con los cuales mezcló su sangre. Quetzalcóatl combinó sus huesos, los huesos que encontró en el Mictlán, con su propia sangre, y de ahí creó a la humanidad. Esa es una de las leyendas de la creación del hombre, muy sintetizada, de lo que hizo el padre Quetzalcóatl, que es el dios civilizador, el dios bueno, el dios luminoso. No quiere decir necesariamente que Mictlantecutli sea malo. Ese concepto de bien y mal no se establece en la mitología y en la religión de los mexicas, incluso de cualquier pueblo mesoamericano. No está definida como en el caso de la religión católica, donde te portas mal, te vas al infierno, te portas bien y serás premiado. Es distinta el concepto de el inframundo. Sin embargo, es un mundo que te aísla. Tienen otra figura de Mictlantecutli. Este es una figura terrible. Tiene abierto el tórax y el hígado se le está saliendo. Bueno, en el Museo de Antropología hay una réplica de lo que es la pirámide o el templo de Tlaloc Quetzalcóatl, que se encuentra en Teotihuacán. Aquí tienen las figuras de Tlaloc, Quetzalcóatl, Tlaloc, y es un Tlaloc y un Quetzalcóatl. Es uno de los monumentos más bellos, más interesantes, más poderosos que hay en Teotihuacán. De por sí Teotihuacán es aplastante, es algo único en el mundo. Es, ¿qué les puedo decir? Es avasallador. Llega uno a ese conjunto de pirámides, lo que se le llama la calzada de los muertos, y después esta pirámide, todo el conjunto es descomunal, es como una gigantesca catarata de conceptos eh, ancestrales, llenos de fuerza, como todo lo que es mesoamericano. Y aquí tenemos el mural de Tepantitlan. Es en el área arqueológica de Teotihuacán, y esta es una imagen del dios Tlaloc, del jardín de Tlaloc, donde hay abundancia, crece la vida, surgen las flores,
hay agua, hay crecimientos por todos lados. Es un mural alegre de Tlaloc. Hay varios murales, este es uno de ellos. En Tepantitla hay otras zonas aledañas donde hay otros murales similares. Dentro del Museo de Antropología tenemos réplica de un mural de Cacaxtla, que es el dios o el rey o el guerrero jaguar. Y aquí tenemos al guerrero ave. Pueden ver aquí las garras como un águila. Y bueno, esta es una vista de la sala tolteca en el Museo de Antropología. Recuerden que los toltecas fueron una especie de maestros, fueron antes de los aztecas, pero fueron los grandes maestros y los aztecas los reverenciaban. Perdón, los aztecas reverenciaban a los toltecas y los consideraban como sus maestros. Tenemos unas discos del juego de pelota con este orificio por donde debía pasar la pelota. Y esta figura, que es una especie de perro o ocelotl, aquí le llaman ocelotl, que puede ser un tigrillo, un felino, tiene una oquedad, una especie de recipiente en el dorso, y esto es, se supone que su objetivo era para que ahí fueran depositados los corazones que se extraían a los sacrificados. Recuerden que el pueblo azteca y casi todos los pueblos descendientes de los mexicas eh, acostumbraban el sacrificio no como una maldad, no era era básicamente un acto religioso. Ofrecían la sangre y los corazones de las víctimas para darle vida al sol. No se fuera a detener el, el sol en su circuito, en su paso a través de la noche, entonces había que alimentarlo y se alimentaba con corazones humanos. Todas las matanzas de los mexicas no era ningún motivo, vamos, no era una, ¿qué les puedo decir? Una matanza con saña o por cuestiones de raza o de credo, para nada. Era simplemente la forma de alimentar, una forma un poco brutal, ¿no? Y de hecho llegaron los mexicas a hacer alianzas, a hacer pactos con los cholultecas, con los tlaxcaltecas, para hacer guerras regularmente y llevarse prisioneros con qué alimentar de sangre a sus dioses. Esta es la piedra de Tizoc. Durante mucho tiempo se la conoció como la piedra de los sacrificios. Se suponía que sobre esta piedra hacían los sacrificios. Todo esto es una leyenda falsa, posiblemente originada en la época de la Nueva España, porque incluso tiene un ducto en la piedra, una especie como de canal, y se decía que era para que escurriera la sangre. Y no, la verdad es que
esta piedra es simplemente una piedra conmemorativa construida por el rey Tizoc. Es más o menos el equivalente de lo que fue la columna de Trajano. Aquí pueden ver los relieves que están tallados, la mitad de los relieves que están tallados en esta piedra de Tizoc, mal llamada la piedra de los sacrificios. Y bueno, no nos podía faltar nuestra querida amiga, la Coatlicue, la terrible Coatlicue. Ahora, Coatlicue podríamos decir que es un equivalente de la diosa Kali. No hay ninguna relación ni ninguna influencia. Vamos, no se vaya a pensar que estoy haciendo un paralelismo, estableciendo influencias. Para nada. Los hindúes inventaron su Kali y los mexicas inventaron su Coatlicue, cada quien sin tener idea de la existencia del otro. Pero coincide, hay ciertas coincidencias, ¿verdad? Por ejemplo, las manos cortadas, los corazones, la falda de las serpientes, las calaveras colgando. Kali tiene un collar de calaveras, calaveras que fueron cabezas cercenadas, una expresión feroz. Ahora, esta expresión resulta feroz y terrible, pero de hecho son dos serpientes de cascabel encontradas. Y Coatlicue es diosa de la tierra, es una especie de diosa madre. Pero como siempre, como lo hemos ya hablado, todo el arte mexica es sumamente fuerte, sumamente violento, totalmente insólito a lo que estaban acostumbrados los españoles en Europa, no porque no hubiera violencia en Europa, la había y mucho, ¿no? Pero no llevarla a tal nivel de deificación. Aquí en México, los dioses eran terribles, la muerte estaba siempre presente, la serpiente era parte de la vida diaria, los corazones cortados. Entonces todo esto era desconocido y muy difícil de digerirse para la sensibilidad europea. Esta fue descubierta en unas excavaciones que se hicieron en 1790 y tantos. El virrey era el virrey, espérenme, el virrey, el conde, ahorita les digo, disculpen, el conde de Iturrigaray, creo que era el conde de Iturrigaray, y fue descubierta cuando, y el conde decidió que la colocaran en la universidad junto con otras esculturas griegas que había donado el rey Carlos III de España. La gente en la universidad, todos los catedráticos y muchos de ellos que eran sacerdotes, protestaron. Se les hizo verdaderamente inadmisible poner a este monstruo al lado de las estatuas griegas. De verdad es así como llevar al demonio en la mitad de Disneylandia, ¿no? Es decir, todas estas esculturas etéreas de belleza clásica, y de repente entre ellas este monstruo, y decidieron y le pidieron al virrey que por favor la volviera a enterrar de donde había sido encontrada. Lo increíble, lo que a mí todavía se me hace sorprendente, es que no hubieran solicitado destruirla. Y
pienso, es decir, no hay ningún documento al por qué no se mandó destruir. A veces pienso que les dio miedo, porque destruir esto es tentar al chamuco, ¿no? A los demonios. Entonces, mejor la enterraron donde la habían encontrado. Fue vuelta a sacar, si la sacaron nuevamente cuando vino el barón de Humboldt y solicitó eh, permiso para verla. Esto fue en 1804. Él la vio y la volvieron a enterrar. Después, posteriormente, ya la desenterraron y entró a pasar eh, a ser parte de todo el grupo de esculturas prehispánicas de nuestro legado en, el, en los museos de antropología. Aquí tienen, fíjense lo que son. Este es Netzahualpilli, ese dios de la belleza, de las flores, y sin embargo le ven ustedes el rostro, es totalmente también como evocador de muerte, pero es un dios luminoso de la vida. La escultura es extraordinaria. Y bueno, este es emblema nacional. Este es nuestro escudo, la piedra del sol. No es un calendario. Con este no se mide el tiempo. Es simplemente una piedra dedicada al sol, a Tonatiuh, a la deidad solar. También en el Museo de Antropología se encuentra esta réplica del penacho de Moctezuma. El original se encuentra en, en Viena precisamente. En una ocasión, llevando yo un grupo de turistas mexicanos, uno de los turistas le contestó a la guía que por qué no nos lo devolvían, porque esto era mexicano. Y entonces la guía, en una forma un poquito grosera, dice, bueno, devuélvanos ustedes a Maximiliano. Y el cliente que iba ahí dice, perdóneme, Maximiliano era un invasor, él no era mexicano, él no tenía nada que hacer en México. En cambio, este penacho es mexicano. Y silencio, ¿no? Así. En fin, son de estas cosas que... Y esto fue en realidad un regalo. Estos regalos mal entendidos. Estas plumas son plumas de quetzal. Bueno, entre las piezas hay de todas, ¿verdad? Hay piezas también zapotecas, urnas zapotecas como esta. Inmediatamente se nota la finura, es decir, el, el diseño no es tan brutal, no es siempre alusivo a la muerte, muchísimo más suave. Esta es una urna zapoteca. Aquí tienen al dios Cosijo, dios de la lluvia, el equivalente de Tlaloc para los mexicas, el equivalente de Tajín para los totonacas o de Chac para los mayas. Tienen otra figura de Cosijo. Siempre el arte zapoteca, repito, es más amable. Aquí tienen el dios eh, murciélago encontrado en Monte Albán. Las urnas que vimos anteriormente también son de Monte Albán. Y bueno, esta es la tumba número 7, una réplica de la tumba número 7.
de Monte Albán, pero en el Museo de Antropología. Este es un plato zapoteca, una máscara hecha con mosaicos de turquesa, también zapoteca. Este es un pectoral de oro y turquesa. Este es un saumerio, también de Oaxaca, Dios Cosijo. Y bueno, aquí tenemos esta cabeza colosal de San Lorenzo de Veracruz, extraordinariamente bien tallada. Y el luchador. Esta es quizá la más célebre figura olmeca, no tanto por su fuerza, por el tamaño como las cabezas, pero es una figura en movimiento. Está viva. Es algo extraordinario. Estamos hablando algo así 1000 años antes de Cristo. Pero la figura de verdad tiene vida, tiene movimiento, tiene energía. Y esta es una máscara de jade, también olmeca. Entre las figuras del, de las piezas famosas del Museo de Antropología, tenemos esta Mictlantecutli del Zapotal, Veracruz. Y esta cabecita sonriente, también de Veracruz, de Remojadas. Y finalmente tenemos las obras de arte maya. Es que tenemos que anotar. Es donde siempre el arte del dibujo trasladado a la escultura adquiere su mayor relevancia, su mayor equilibrio y belleza. Vean esta cara, ¿no? Es una cara casi perfecta. Esto es de Yaxchilán. Y este es una estela traída de Calakmul, donde se han encontrado decenas de estelas. Y es una réplica de la tumba de Pacal, la que está en el Templo de las Inscripciones y que ya no se puede bajar. Hay una réplica en el Museo de Antropología que les recomiendo vayan y la vean. Esta es la piedra, la losa que cubre a la tumba. Aquí está Pacal, el árbol de la vida. De hecho, es un árbol que unifica supuestamente la vida, el más allá, el inframundo, la máscara que estaba dentro de la tumba. Y bueno, este es una pieza, es el friso de Placeres. Es una región maya. Hace como 60 años, más o menos, fue impunemente robado. Llegaron en un avión un grupo de saqueadores de arqueología, cortaron la pieza, cortaron el friso, lo cortaron con sierras de aserradero, de estas de maderero, lo cortaron en más de 40 pedazos, 48 pedazos lo cortaron, lo subieron a un avión y se lo llevaron a Nueva York. Afortunadamente, después de muchos trámites, se logró que fuera devuelto, pero fue de verdad descarado el robo, ¿no? Porque llegaron en un avión exprofeso a un aeródromo
que se había hecho precisamente para robarse esta pieza, la cortaron, la subieron, se la llevaron y afortunadamente ha sido recobrada y se está restaurando, pero es de verdad, dice uno, es impresionante, ¿no? Al nivel que llega y que han llegado aquí en México. Yo recuerdo, no sé si les platiqué, creo que sí, cuando estuve en Palenque, pernocté es decir, acampé, y me platicó el que cuidaba que a él le tocó ver un grupo de americanos que llegaron en una avioneta y subieron una estela, pero la estela pesaba toneladas y la tuvieron que arrojar porque no podía despegar la avioneta. Imagínense cuánto se ha perdido, cuánto que hay por todos lados en diferentes museos del mundo o en colecciones particulares. Y otra cosa que también se robaron, cerca del sitio de Placeres, había un... Se supone que está silenciosa para que no hablemos nosotras, para que estamos escuchando. Perdón, hay alguien que está conectado con... Entonces, nomás hay que ponerle a meter el... No logro identificar, pero ya. Ya está. Gracias. No de nada. Bueno, les decía que precisamente en Placeres había un orquidario y en ese orquidario tenían una orquídea, esta, que no es precisamente nativa de México, pero la tenían, es la orquídea Kovachi. Es rarísima. Y también se la robaron. Y bueno, pues la dueña del orquidiario está más triste por la orquídea que porque fue una pieza, un espécimen único que se encontró. Esta orquídea es muy rara, hay en Perú y se ha encontrado en Perú, pero nunca en México, y de repente encuentran una en la selva. Verdaderamente la tenían, la cuidaban para reproducirla, etcétera, y llegan estos y también se la llevan, que se llama la orquídea Kovachi. Bueno, aquí tenemos el escudo maya con el que iniciamos esta plática. Este es otro templo que está en el Museo de Antropología, es una réplica. No crean que se trajeron el templo e hicieron autorrobo arqueológico, no. Pero como pueden ver, hay reproducciones extraordinarias, muy bien logradas. Este sí es auténtico, este es una vasija de Paquimé de Chihuahua. Y bueno, salimos del Museo de Antropología. Miren, el Museo de Antropología de verdad amerita, lo ideal es ir y visitar una sala, por ejemplo, la sala mexica, con toda la calma del mundo, un fin de semana. Dentro de 2 o 3 fines de semana, empezar con los mayas y así poco a poco ir leyendo todos los letreros. Entonces es como van a sacar y comprar una guía y le van a sacar todo el jugo. Va a llegar un momento en que estas piezas, estas figuras que de repente pueden resultarles a ustedes grotescas o espeluznantes o siempre aludiendo a la muerte, ¿no? Empiecen a cobrar sentido. Es decir, el alma se empieza a abrir a esta estética inédita, incluso para nosotros, porque en nuestro gusto tenemos más la educación europea que la educación mexica o la educación eh, mesoamericana. Háganlo, no lo tiren en saco roto.
va a ser una forma de enriquecerse. Cada vez que vayan al museo se van a llevar algo dentro y al cabo de un año o de medio año, cuando hayan visitado todas las salas, van a sentir una especie de aumento de peso espiritual. Habrán entrado al secreto que no se puede explicar y no se puede explicar con argumentos racionales. El arte nunca se puede explicar en forma racional, pero habrán sido penetrados por este maravilloso misterio del arte mexicano de antes de que llegaran los españoles. Ahora nos vamos a Chapultepec, al Cárcamo de Dolores. Este sitio es una obra relacionada con la traída del agua. No me acuerdo si es de Lerma o de Cutzamala, creo que no es Cutzamala, pero no quiero equivocarme. Y se hizo este monumento, el diseño de este Dios que está aquí acostado sobre el agua, fue de Diego Rivera, pero lo verdaderamente notable es el mural que estaba bajo el agua, hecho por Diego Rivera. El agua llegaba aquí y estas manos daban la impresión de estar levantando el agua y el agua estar cayendo. Impresionante. Y aquí vemos todo el piso del ducto por donde está entrando el agua y toda esta bóveda, y esta está lleno como de figuras de microorganismos. Es como un almácigo de la vida. Aquí empieza la vida. El agua es el germen de toda vida, de la que después emanan las criaturas y emanamos nosotros. En Chapultepec también se encuentra, no sé si ya lo hayan visitado, nuestro Museo de Historia Natural. Aquí tienen un Diplodocus y aquí tienen el pterodáctilo. Pero vale la pena verlo, todas las especies que hay disecadas en el museo. Ahora nos vamos a San Ángel. San Ángel ni siquiera lo mencionamos la vez pasada. Esta es una de las callecitas de San Ángel. Esta casa tiene antigüedad prehispánica, como muy prehispánica, de la edad de la colonia virreinal, como la mitad de las casas de San Ángel. Y aquí tienen el famoso Bazar Sábado. Es este tianguis que se coloca todos los sábados en San Ángel. Es un sitio de reunión de artesanías y hay artesanías muy finas. En San Ángel también es digno de verse, de visitarse, la casa estudio de Diego Rivera. En esta casa vivió Diego Rivera con Frida Kahlo, y todo esto es parte de su colección. Es como un pequeño museo. Después se pueden ir a comer caminando en el San Angelín. Y este es el Carmen. Este es el Centro Cultural del Carmen en San Ángel. En el Carmen está el Museo de las Momias. Aquí tienen momias, ilusiones de la vida eterna. Aquí está Mictlantecutli, simbólicamente resguardando el mundo de los muertos. No les voy a pasar momias. Y
más hacia el sur nos vamos a todo el conjunto cultural universitario, y este es el círculo de escultores o el circuito de los escultores. Aquí tenemos la corona de Matías Goeritz. Matías Goeritz fue uno de los grandes, ¿qué les puedo decir? Era pintor, era escultor, practicaba las artes plásticas y sobre todo fue un gran maestro. Yo tengo a mucho orgullo el privilegio de haber sido alumno en la Escuela de Arquitectura de Matías Goeritz. Era magnífico maestro. El problema es que él no iba a imponer disciplina a un grupo de adolescentes traviesos. Entonces llegó un momento que se cansó y dejó las clases porque le hacían burla si pronunciaba algo con un acento alemán. En fin, el grupo estaba muy inmaduro para poder aprovechar las enseñanzas de este hombre. Matías Goeritz es también quien diseñó las torres de Ciudad Satélite. Y este alacrán, porque de hecho es un alacrán, es obra del escultor chihuahuense Sebastián. Son esculturas monumentales. Este es el Tlaloc, también de Sebastián. Y esta es la serpiente, o Coatl. Este es de la maestra Helen Escobedo. Por cierto, ya murió hace poco. Y todo esto, no sé si lo conocen, pero vale la pena verlo. Ir a la sala en Netzahualcóyotl. Una magnífica sala de conciertos. Tengo entendido que la acústica aquí es mejor que Bellas Artes. Y aquí tienen el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. También es muy importante visitar las colecciones. Todo este conjunto universitario justifica toda una mañana y concluirlo con Cuicuilco, esta de las más antiguas pirámides del altiplano. Esta data de lo que le llaman el preclásico. Este fue mucho antes de que llegaran los aztecas. Los aztecas quizá ni habían pensado todavía empezar a emigrar. Estamos hablando de esta pirámide, este conjunto. Todavía Roma, todavía existía el Imperio Romano. Y nos vamos al otro extremo. Estábamos en el sur, ahora nos vamos al norte, en el extremo norte, a Tlalnepantla, y en el corazón de Tlalnepantla se encuentra Tenayuca, se encuentra esta pirámide, que es una obra de los pueblos chichimecas, espléndidamente bien conservada. Afortunadamente, esta
no se tocó, se abandonó, claro, pero no se tocó durante la conquista. Y si nos vamos a Naucalpan, llegamos a el Museo de Tlatilco, donde vamos a encontrar las muñecas bonitas, así les llaman a todas estas figuritas de Tlatilco. En el Museo de Tlatilco, curiosamente, además de estas figuritas, hay figuras eróticas, figuras en diferentes posturas, incluso hay algunas figuritas que están haciendo el amor, y estamos hablando de algunas de ellas, se ha calculado una antigüedad de 1000 antes de Cristo. Por eso les decía que Naucalpan es mucho más antigua que la Ciudad de México. Estas son figuras de Tlatilco también. Todavía tienen esa ingenuidad, esa pureza primitiva. En el norte hay una iglesia, una obra maestra, una obra de arte virreinal, barroco, pero de una limpieza, de una pureza y de una originalidad como pocas, que es la iglesia del Pocito. En el Pocito, en medio de la iglesia, hay un pozo de agua. Bueno, la gente llega y mete hay un cordón para sacar agua del pozo y se persinan con él, y hay gente que incluso bebe el agua. Y aquí tienen esta iglesia, pero como la forma de la iglesia es única en México. Está cerca del conjunto donde está la Basílica de Guadalupe, y este es el techo de la parroquia del Pocito, precisamente. Es una joya, son angelitos y motivos simplemente decorativos. Mucho ya está corroído por el tiempo, pero todo el conjunto sigue manteniendo esa armonía. Y bueno, esta es la nueva basílica. He de confesarles que no la conozco por dentro. Yo viví en la Lindavista y solíamos, entre mis amigos y yo, ir a visitar la antigua Basílica de Guadalupe. Todavía no construían la nueva. Y nos gustaba subirnos por la escalera hasta el lugar donde estaba el órgano. Y a veces nos tocó oír conciertos o recitales de un maestro Zúñiga, que era el organista oficial de la Basílica de Guadalupe, y a veces iba él solo a tocar, sin haber ninguna ceremonia ni nada. Este es el altar de la Basílica de Guadalupe. En la actualidad es una reliquia. La nueva basílica es el centro al que llegan los miles y millares de peregrinos. De hecho, es de toda América, es la iglesia, de hecho, de todo el mundo cristiano. Después de la Basílica de San Pedro, la Basílica de Guadalupe es el templo más visitado en el mundo, al que más peregrinos llegan. Los días, el 11 de diciembre en la noche, es impresionante. Yo todavía recuerdo cuando llegaban a medianoche Pedro Infante, Jorge Negrete, Lola Beltrán a cantarle las mañanitas a la Virgen. Entonces era la locura de la gente. Y bueno, regresamos al centro de la ciudad y no lo había mencionado la vez pasada, algo que no deben de dejar de ver.
Yo les mencioné que podían ir a comer al hostal de Santo Domingo. Pueden ir a la Fonda Don Chon. Ahí van a encontrar la comida más exótica de México. Toda la comida prehispánica, platillos de lo más insólitos. No esto es los chinicuiles famosos. Esto es ya visto muchísimo, pero hay de todo. Preparan, por ejemplo, unos crisantemos con queso, que son una verdadera obra de arte. Y en el centro también, la Fonda Don Chon está en la calle de Regina. Todo esto es el viejo centro de la Ciudad de México. Y en esta esquina se encuentra la imprenta, la primera, bueno, no la imprenta, ahí estuvo ubicada la primera imprenta de América, de todo el continente de América, la famosa imprenta de Juan Pablos. Juan Pablos era un italiano y él vino y estableció aquí su negocio. Muy cerca de la imprenta de la casa de Juan Pablos se encuentra el museo, lo mencionamos la vez pasada, de José Luis Cuevas. Y este es el interior, hay que visitarlo. Hay muchas pinturas y dibujos de José Luis Cuevas. Y como todo, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, pero ¿quiénes ven a esos monos torcidos tan feos? Número uno, no nada más lo bonito es arte. A veces lo feo puede ser un arte muy poderoso. La vez pasada vimos, por ejemplo, estos murales de Siqueiros y de José Clemente Orozco. No podemos decir que eso es bonito, ¿no? Al contrario, es terrible. Y en esa fealdad a veces encontramos también otras realidades estéticas, pero hay que buscarlas. ¿Y cómo va uno adquiriendo la sensibilidad? Haciéndolo, no perdiendo la oportunidad de entrar a cuanto museo se les cruce en el camino. En vez de rechazarlo como suele hacerlo la mayor parte de la gente, denle la bienvenida, entren y vean, aunque no les diga nada en ese momento. Poco a poco, repito, se van a ir sensibilizando y quien va a ganar el regalo es básicamente para ustedes. Esta es la calle de Moneda, una de las calles más viejas de nuestra ciudad. Y esta es la iglesia de San Lorenzo. Esta iglesia, que ha sido muy favorecida y ha tenido muchos fieles, actualmente ya no tanto, pero durante mucho tiempo fue una de las iglesias consentidas por la aristocracia. Aquí tenemos obras de Matías Goeritz. Esta es el altar y en una forma muy sencilla pone esta mano y todo el conjunto se llama la mano de Dios. Sí, he oído mucha gente que dice, pero qué horror, ¿cómo dicen esto? En fin, esto es el arte. Pero lo más notable son los vitrales en la bóveda, en la cúpula. Son estos vitrales que confeccionó, fabricó Matías Goeritz. Por ejemplo, nos platicaba que el rojo es el color más difícil para el vitral, que había que mandarlo pedir a Francia y precisamente a la ciudad de Chartres, porque el rojo de Chartres nada más no hay forma de imitarlo. Y en Chartres es una receta familiar
que se hereda y nunca a lo largo desde la Edad Media no han revelado cómo fabrican ese rojo, que no es esto, es muchísimo más intenso. Es extraordinario la fuerza que tiene ese rojo. Tiene que mandar el vidrio ya, y aquí nada más lo funde. Y bueno, este es aquí tenemos este es la escuela de las vizcaínas. Esta fue una escuela jesuita importantísima. Aquí venían todas las niñas bien, ¿verdad? Durante la época de la colonia. Después la callecita que está aquí se convirtió en una calle non santa. Todo esto estaba lleno de prostíbulos. Y en la actualidad se utiliza el patio para banquetes, aprovechando las arcadas y el recinto. Muy bonito. Se utilizan las vizcaínas precisamente para eventos. Y me habían preguntado la semana pasada del Palacio de Axayácatl. Precisamente el Palacio de Axayácatl se encuentra al lado del Monte de Piedad. Este es el Monte de Piedad. Entonces se supone que parte del Palacio de Axayácatl está bajo este edificio, que es colonial también. No sé qué vayan a hacer. Algo se va a solucionar. Y bueno, aquí tenemos el templo de San Hipólito. San Hipólito o de San Juditas es el templo al que acuden todos los ladrones y rezan lo siguiente: si manos tienen, que no me agarren; si pies tienen, que no me alcancen; no permitas que me sorprendan por la espalda; no permitas que mi muerte sea violenta; no permitas que mi sangre se derrame. Tú que todo lo conoces, sabes mis pecados, pero también sabes de mi fe. No me desampares. Amén. Esta es la oración que los ladrones le rezan a San Hipólito, perdón, a San Juditas, para que los protejan. Este es el interior de San Hipólito. Y con esto cerramos la Ciudad de México. Como les decía, no podemos abarcarlo todo. Haremos un recorrido esquemático de lo más relevante, de lo que consideramos más importante de nuestro país, y los esperamos mañana a las 4 de la tarde para la presentación de los primeros programas que estamos sacando en la Casa del Viaje en la República Mexicana. A nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, les agradezco, los espero mañana y los espero el jueves. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Cuídate. Agradecemos a todos su atención y pedimos por favor permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Vamos a pasar a las preguntas. Ahora mismo pueden realizarlas en el chat sin ningún problema, por favor. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que deseen realizar, con todo gusto.
Aquí hay una pregunta. El Museo de Antropología fue robado. ¿Se recuperaron todas las piezas que sustrajeron? Mira, se supone que sí, pero no lo podría yo garantizar. Algunas sí se recuperaron con certeza, como fue la vasija de obsidiana, pero otras hay la sospecha de que algunas se hicieron réplicas, pero de esto no me consta nada, así que no puedo decir nada, ¿no? Pero aparentemente se recuperaron. Muchas gracias, señor Raúl. Están preguntando sobre la invitación de mañana. Ahorita en el chat voy a colocar el link para quienes no han recibido la invitación puedan acceder sin ningún problema. No, solamente denme un segundo y lo anotamos. Mientras tanto, si alguien tiene alguna duda, puede acceder en este momento a alguna pregunta. Muy bien. Hola, Ya colocamos ahí en la liga. Pueden guardarla, pueden copiar y pegarla en algún lado para que puedan acceder mañana. Estamos también, les comento, trabajando en las presentaciones anteriores. Todavía estamos trabajando en ellas. Si nos permiten, en breve les estaremos informando para que puedan volver a verlas. Con todo gusto. Muy bien, pues creo que por ahora no hay ninguna otra duda. Les agradecemos a todos su participación. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana. Y con esto finalizamos el día de hoy y retomamos el jueves a la siguiente sesión. Que tengan todos una excelente tarde.